Bien, vamos a continuar con nuestra exposición del Evangelio de Marcos, nuestros puntos de lectura, los cuales se iniciaron ya la semana pasada, si no recuerdo mal, sí, ¿no? La semana pasada. Así que, ¿por dónde nos quedemos, os acordáis? Marcos, capítulo ¿qué? 3. Capítulo 3. Biblias, quiero ver todas las Biblias, quiero ver libretas, quiero ver bolis, quiero ver deseo, quiero ver necesidad de aprender. Amén. Y bueno, como tenemos por costumbre, no es porque cada capítulo encierre solo una historia en concreto, una enseñanza en concreto, pero lo empezamos a hacer así y vamos a continuar, a no ser que el Señor diga lo contrario. De la misma manera, como estrenamos capítulo, vamos a hacer la lectura completa. Y ¿qué os parece si nuestro hermano Manolo, que creo que será la primera vez que participe del culto de lectura en este sentido, va a leer el capítulo 3 entero del Evangelio de Marcos? Hombre, por supuesto, claro que sí. ¿Todos juntos lo tenemos todos? ¿Capítulo 3? Amén. Nuestro hermano lee el capítulo entero. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó allí a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido entre sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear la casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Amén. Amén.
Qué alegría de retomar las lecturas, ¿eh? Qué maravilloso leer todos juntos en la congregación la palabra del Señor, la cual habla más que cualquier predicador. Una vez más, la palabra del Señor habla más que cualquier predicador. Leer la palabra del Señor es lo que te sana, lo que te limpia, todo. Obviamente es importante. La Biblia misma enseña que tienen que haber maestros, pastores que ministren la palabra del Señor, pero no hay medicina más pura y limpia que la palabra. Me da mucha alegría el poder de nuevo leer y tener estos cultos de lectura. ¿Verdad que sí? Estos cultos de lectura, para los que os incorporáis de nuevo, la verdad que tienen una particularidad, y es que no puedes escapar de los textos. La particularidad del mensaje expositivo, sin insinuar de que esto pueda llegar a esa altura de estos hermanos tan increíbles que predican expositivamente, ni nos acercamos, ni mucho más. Pero bueno, intentamos, ¿no? Intentamos acercarnos poco a poco. Pero hay una particularidad que sí que tenemos en común, y es que no te escapas de los textos. No hay cosa que me dé más rabia, yo no sé si se le han pasado a ustedes que estudian, que estén leyendo un comentario y haya una porción, un verso que no lo comenten. ¿Les ha pasado? ¿Qué haces así? Haces versículo 24, 25, 29 y haces y estos de aquí en medio, porque al menos di que no sabemos, ¿no? Pronúnciate, no sé qué significa. Entonces ya tienes una idea de que esta persona no tiene idea, porque como nos pasa mucho a nosotros, de que no tenemos idea de qué es, pero se lo saltan. Y lo que tiene esta manera de predicar, esta manera de exponer a la congregación, es que no puedes evitar los versos que te incomodan, o los versos aquellos que no puedes evitarlos, tienes que confrontarlos, tienes que estudiar la Escritura, exponerlo en la medida que puedes, y si no lo sabes, decir, hermanos, no tengo ni idea de lo que significa esto, ya el Señor nos ayudará a comprender. Pero por eso es tan importante, de la misma manera que predicamos, como lo hacemos a lo largo de todo el año, temáticamente, como lo hacemos cuando hay algo puntual, como solemos predicar, la importancia que tiene el sermón expositivo, la lectura bíblica, es algo vital y esencial dentro de una congregación. Ya lo comprendimos hace tiempo y lo intentamos restaurar y restablecer en esta iglesia Casa de la Vida. Amén. Así que bien, vamos a continuar con estos versos, los cuales no podemos eludir, y más para adelante se nos vienen cosas súper complicadas, pero bueno, el Señor nos dará el ánimo para poder hablar de ellas, El capítulo 3, versículo 1, comenzamos y dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Salidos de los acontecimientos pasados, probablemente en el mismo Capernaum, según los que entienden, Marcos nos mete en esta ocasión otra vez en una situación similar pero diferente pero similar a la que dejamos anteriormente en la misma escena anterior. Marcos no se caracteriza por ser un evangelio sistemático como lo puede ser Mateo, pero sí que en esta ocasión parece ser que toma dos historias, las junta, en un momento dicen los que entienden que parece ser que está relacionada en el mismo periodo de tiempo, una detrás de la otra, y las expone porque tratan de un mismo tema en común. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Estaban los discípulos cogiendo espigas, las cogieron con sus manos, las comieron, le denunciaron: ¿por qué tus discípulos hacen esto en día de reposo? Y entonces Jesús empieza a enseñarles por medio de diferentes relatos lo que el día de reposo es, empieza a enseñarlos lo errados que estaban y a ponerlos en su sitio, haciéndoles entender lo que verdaderamente es el Shabbat. En esta ocasión estamos otra vez en un contexto diferente, pero con la misma problemática de hacer algo en concreto en el día de reposo. En este día nos encontramos en un día de reposo, en una sinagoga, como es habitual, ya esto lo sabemos, pero no existían iglesias en aquellos tiempos, o predicaba en los ríos, o predicaba en las playas, o predicaba en las casas, o predicaba habitualmente en las sinagogas. Era donde se movía nuestro Señor Jesús y la iglesia emergente del primer siglo. Está en la sinagoga, está Jesús, están los discípulos, hay un montón de membresía, obviamente están los fariseos ahí en el acecho, y en medio de todo esto había un pobre hombre con una enfermedad teniendo la mano seca. El hombre enfermo que se nos presenta en esta ocasión dice que tenía la mano seca, y esto se entiende como que tenía la mano paralizada o inutilizada por cualquier tipo de defecto congénito o cualquier tipo de accidente que sufrió a lo largo de su vida, sepas en su casa, en su vida laboral, etc. Lucas, que es muy meticuloso, capítulo 6, versículo 6, nos informa y nos dice y nos matiza que era su mano derecha.
Y no nos dice esto por decir, está claro que Lucas es mucho más específico por su profesión, que era médico, y lo especificaba, o sea, no iba a ver un enfermo y no iba a decir qué mano era siendo doctor, era la mano derecha. Es importante, derecha o izquierda, en un contexto de un médico. Pero no solo lo dice porque era meticuloso en su descripción como médico, sino que quizá esté indicando la gravedad del enfermo, ya que probablemente este enfermo era diestro y por causa de tener justamente la mano derecha inutilizada, le imposibilitaba desempeñar su tarea y lo ponía en una situación súper precaria, más allá de su enfermedad física, una dificultad en toda regla. Un evangelio apócrifo, ahora no me acuerdo cuál era, dice que este hombre era albañil y que estaba intentando pedir ayuda para solventar y solucionar su situación, que no podía ejercer su vida laboral y tenía pues muchos problemas. Estos problemas son evidentes, como hemos hablado ya en muchas ocasiones, porque padecer una enfermedad de ese tipo en aquellos tiempos no es lo mismo que padecerlo en el tiempo actual de hoy. No solo por los avances médicos y por las ayudas que hay, sino porque la sociedad, al contrario, cuando hay algún tipo de discapacidad, en la actualidad, gracias a Dios, hay muchos medios, recursos y vías, no solo para ayudarte, sino para incorporarte en la vida laboral, para que puedas tener acceso a todo y que hagas la vida exactamente igual que cualquier otra persona, obviamente con las limitaciones de tu enfermedad. Pero hay muchas facilidades, pero en los tiempos antiguos no solo no habían recursos, no solo habían capacidades, sino que era una exclusión social en toda regla, en todos los ámbitos. En primera instancia laboral, nada, no te podemos contratar, no puedes ir al campo, no puedes ir a carpintería, no puedes hacer absolutamente nada. Aquellos que no podían, que estaban de esta manera, de esta condición, los religiosos de turno, y por norma se entendía y entendían que si estaba así, ¿qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho con tu pecado que te tiene así el Señor? Automáticamente estas personas solo tenían opción de una cosa: mendigar y pedir ayuda de los demás, a no ser que fueran una familia adinerada que pudieran mantener su casa sin necesidad de trabajar. Pero esta es la situación de esta condición de esta persona que encontramos en la sinagoga en un día de reposo, en este contexto que estamos hablando, una situación muy difícil. Por tanto, nos tenemos que ubicar, esto siempre lo decimos y lo repetimos para que aprendamos. No podemos interpretar la Biblia, cuando la leemos, en un contexto actual. Tenemos que contextualizar la Biblia. Por tanto, tenemos que estudiar, porque hay herramientas para poder trasladarnos en aquella época, entonces, en su contexto histórico, poder comprender el concepto más acertado. Siempre van a haber errores cuando mezclemos lo que pasó hace 20 siglos al tiempo de ahora. Siempre. Tenemos que ubicar cada tiempo en su lugar para hacer una buena comprensión de las Escrituras. El versículo 2 dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Este texto, mira que los leemos veces estos textos, pero cada vez que los leo me produce una cosa en mi corazón. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Fíjense qué conducta más repugnante. Qué conducta más repugnante, es que no me sale otra palabra, es repulsivo, repugnante. Le acechaban para ver si lo sanaba a fin de acusarle. Si verdaderamente tuvieran celo por la palabra, si estas personas verdaderamente quisieran el bien, si verdaderamente su propósito fuera que no se les ocurra infringir el día de reposo porque pecan ante nuestro Dios, no actuarían de esta manera. Amén. No actuarían como lo vemos aquí, sino que impedirían de todas las maneras de que su hermano transgrediera el mandamiento y no irían por detrás esperando a ver si lo hacía para acusarle. Lo que denota de una claridad magistral el propósito interno putrefacto de este tipo de gente que había en este tiempo. Iban detrás de él no por celo por la palabra, no por nada, sino simplemente para acusarle, para quitárselo de en medio. Por ello, pues, a ellos les daba igual la transgresión, les daba igual Dios, les daba igual su prójimo, solo querían verlo fracasar, solo querían deshacerse de él, solo estaban allí para acusarle. Esperaban que lo sanara, noten bien, para acusarle, una locura intelectual, bíblica y espiritual.
Esperaban allí para acusarle, o sea, estaban esperando ver el milagro para acusarle. Ciegos totales. Una ceguera que asusta. Una de las señales mesiánicas, porque si está Cristo en el pueblo de Israel, Jesús en el pueblo de Israel como el Mesías, y el pueblo de Israel espera al Mesías, una de las señales mesiánicas, entre tantas, tiene que ver con ayudar, con dar libertad a los cautivos en todas las áreas, incluida en ocasiones la física. Por tanto, como pueblo de Israel tenían que estar deseando ver a uno que empezara a cumplir dichas señales. En Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, citando a Isaías 61, versículo 1 y 2, dice literalmente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La identidad del Mesías no se asumía porque alguien se lo atribuía. O sea, uno iba ahí, soy el Mesías. Oh, ha dicho que es el Mesías. No, el Mesías, para considerarse como tal, tenía que cumplir ciertos requisitos proféticos en su vida para que se pudiera, nombrar y autoproclamar Mesías. Por tanto, el pueblo de Israel diligentemente tenía que fijarse en aquellas personas para distinguir las marcas mesiánicas en estas y regocijarse por la venida del Mesías. Y estos tenían el corazón tan negro, tenían tanto pecado en su corazón, que en vez de ver una señal mesiánica, esperaban a la señal mesiánica para censurarle y castigarle. O sea, estoy esperando a una señal que nadie lo puede hacer, que tiene que ver con el Mesías prometido, que está en mi libro de Isaías que leemos, pero en cambio lo espero para censurarle. Fíjense, habían perdido de vista a Dios. Amén. La fe, la palabra, al Cristo Redentor. Amén. Completamente. Amén. Por tanto, esta reacción, me reitero, lo he dicho, es repugnante, la cual solo denota estos tipos de personas que habían en aquella época. Y por desgracia, mis hermanos, a veces vemos la reproducción farisaica de la época en la actualidad de la Iglesia del siglo XXI. Nos metemos todos a nivel general. En ocasiones hay supuestos cristianos que esperan que su prójimo peque para poder señalarle. Amén. Esto es tremendo, mis hermanos. No, así le damos una lección. Esperan que su prójimo peque. Estas personas que hacen esto sobre todo son para justificar su propio pecado, porque como yo lo he hecho mal, espero que lo haga el vecino mal, lo acusamos y así yo no soy el único malo aquí en medio. Pero el corazón genuino del creyente salta una alarma automáticamente cuando ves a un hermano que está a punto de pecar y camina mal. Y no esperas a que peque para señalarle, sino que vas a su encuentro, a pesar de todo lo que pueda pasar, para librarle del pecado al hermano. Esa es la conducta natural del creyente, ayudar a un hermano a no pecar. Si peca, ayudarlo y restaurarlo, exhortarle y ayudarle, pero sobre todo que no peque. Pero por desgracia esto ocurre, mis hermanos, y examinemos el corazón de cada uno que se le despierte eso. Ojo con estar deseando que tu hermano peque. Ojo con eso. Porque es un sentimiento completamente carnal, anómalo en la vida de un regenerado. Versículo 3 dice: entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio, el 4, y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Esta escena es increíble. Vemos a Jesús cómo responde a esta pregunta. Y aunque obviamente le preguntaron y contesta, porque en el sinóptico de Mateo vemos cómo contesta una pregunta directa. Aquí en Marcos no lo vemos tan claro. ¿Se acuerdan ya cuando ya dijimos? Lo vuelvo a decir, ¿no? Pero los evangelios sinópticos te relatan la historia de diferentes puntos de vista y el compendio de los tres te ayuda mejor a tener una historia más completa del acontecimiento. Por tanto, es bueno a la hora de estudiar, no a la hora de hacer una lectura normal, a la hora de estudiar, contrastar los sinópticos y completar los huecos, así tendremos una historia más completa de lo que está pasando. Y ahí vemos pues, que en Mateo le hace una pregunta, él contesta, y aquí en Marcos se salta la pregunta y contesta directamente.
Y la verdad que esto es algo increíble, la escena. Imagínense una sinagoga, un montón de gente, fariseos que están deseando abusarle, y el Señor Jesús hace poner en pie a uno. Ponte en pie, lo pone en medio. Y lo pone en medio. Y puesto en medio, el Señor empieza a hablar. Es lícito en días de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla. Qué contraste, qué shock en medio del servicio de culto, ¿eh? ¿Se imaginan que lo hacemos aquí? Ponte en medio, ¿qué es lícito hacer con este hombre? ¡Guas! Tremendo. Este discernimiento, y por eso digo esto, porque más allá de que le preguntaron, este discernimiento de Jesús es asombroso. En tantas ocasiones, directamente, o sea, explícitamente, implícitamente, nos dice que Jesús conocía el corazón del hombre. Al principio, claro, lo ves así y dices, claro, Dios da todas las capacidades, pero el discernimiento de Jesús del corazón del hombre traspasa lo posible en cuanto a humanidad, acercándose a la divinidad. Porque ¿cómo es posible que 24 horas siempre conocía lo que había en el corazón del hombre? Todo el rato conociendo lo que había en el corazón del hombre. No hacía falta que buscara, que pedía, era como que lo veía y te veía por dentro. No pasa nada. Oyes en silencio, por favor. ¿Seguimos? Amén. Como hemos dicho, lo primero que hizo es poner al hombre en medio. En esta ocasión no iba a ser clandestino el milagro. ¿Sí? En esta ocasión no iba a ser clandestino. En esta ocasión no iban a decir, no digas nada a nadie, o ocúltalo de alguna manera, sino ponte en medio. Un milagro público, voluntariamente escogido por Jesús. Puesto en pie, antes de hacer nada, les pregunta de una manera completamente clara, tanto en mensaje como en exposición física, ya que lo puso en pie en medio de todos. Les dijo, otra vez, es lícito que en los días de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla. Los fariseos sabían que la vida debía ser preservada por encima de la ordenanza de ciertos mandamientos. No era algo extraño para ellos. Ellos sabían que ante todo la vida estaba por encima del cumplimiento de ciertos mandamientos. Dicho de otra manera, se podían transgredir ciertos mandamientos cuando la vida del susodicho corriera peligro. ¿Sí? Amén. Levítico 18, 4, 5, lo hemos leído muchas veces. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, el Señor. O sea que los mandamientos son para vida. Cumpliendo los mandamientos, el hombre vivirá en ellos y por ellos. No morirá. Por tanto, los mandamientos son para vida. Pero en esta ocasión, el caso del hombre de la mano seca no era de vida o muerte. En esta ocasión, esta situación no era de vida o muerte. Este hombre perfectamente podría haber esperado a ser sanado al día siguiente sin ningún agravio de dificultad en su patología, o en su estado económico, o cualquier estatus social, nada. Hubiera estado de la misma manera que ayer y al día siguiente. Y eso es una evidencia. Por eso, en el sinóptico de Mateo leemos lo siguiente. ¿Qué hombre... esta realidad nos muestra que el Señor iba más allá, de la preservación de la vida. Esta realidad nos muestra que el Señor no quería enseñarles este concepto, sino que iba más allá de la preservación de la vida, enseñándoles algo mucho más profundo respecto a la observancia del Shabbat. Él quería nuevamente mostrarles no solo el sentido del Shabbat, sino el sentido de todos los mandamientos. El propósito del por qué hacer, cumplir y obedecer. Es por eso que el sinóptico de Mateo, ahora sí, leemos en Mateo capítulo 12, verso 9, dice: ¿qué hombre habrá? El Señor les explica algo para que entiendan el error que tienen. Y dice: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Qué simple es nuestro Señor. Y qué claro. Qué hipocresía más grande de estas personas. Estas personas, si un animal se caía en el hoyo en un día de reposo, aunque este animal no iba a perder la vida si lo esperaba sacar al día siguiente, se tiraba al hoyo, lo recogía y cuidaba a ese animal y lo sanaba y lo rescataba en día de reposo.
Sin en cambio, un hijo de Abraham, un consiervo de su pueblo, un hermano suyo, lo dejaban padecer por causa del día de reposo. Preferían el legalismo de sus ordenanzas antes que el cumplimiento profundo de la ley, antes de manifestar la profundidad del mandamiento, la cual ya hemos explicado muchas veces que tiene que ver con el amor. Amén. Se les olvidaba por su legalismo, pero en cambio sacaban al burro del hoyo, el sábado. Por eso el Señor exclamó en el caso anterior con el problema de recoger espigas de reposo, ¿se acuerdan? Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Esta expresión no se refiere a que uno tiene que excluir el sacrificio de la vida, lo que te cuesta sacrificarle a Dios. No te está diciendo no te sacrifiques por Dios porque quiero misericordia, y la misericordia no tiene que ver con tu sacrificio personal. No está diciendo eso. O sea que todo lo que tenga que ver con el sacrificarse se sustituya por obras de misericordia. No está diciendo eso. El Señor no está diciendo que si alguien ante tu reprensión, por ejemplo, qué sé yo, de un atuendo inadecuado, y tú le digas, pues hombre, pues no puedes ir así, diga, el Señor dice que misericordia quiero y no sacrificio, por tanto, yo hago bien a mi prójimo, el Señor no se mete en estas cosas porque es un sacrificio. No tiene que ver con esa rebuscar en las Escrituras para poder justificar tus deseos de pecar. Está haciendo una alusión directa, por ejemplo, a Números 28, capítulo 28, versos 8, 9 y 10, por ahí, donde les muestra cómo el sacrificio, escuchen bien porque aquí está la respuesta, les muestra cómo el sacrificio se efectuaba y el sacrificio del templo continuado no cesaba en día de reposo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a la noche no se sacrificaba hasta el sábado del día siguiente y se volvía a retomar en el primer día de la semana, sino que se sacrificaba incluso en Shabbat, donde nos muestra que el sacrificio seguía incluso en ese día. Y aunque oficiaban cuando en apariencia tenían que descansar, aunque practicaban los sacrificios, aunque en apariencia lo profanaban porque trabajaban, no estaban infringiendo en realidad ningún mandato según el criterio divino. Y yo lo entiendo de esta manera. Los sacrificios del templo eran una expresión total de la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque el sacrificio del templo continuado tenía que ver entre tantas cosas, no solo en alabanza y adoración, sino para la expiación del pueblo. Por tanto, estos sacrificios eran una expresión de misericordia en favor del pueblo. Por eso, aunque el sacrificio se hacía en Shabbat, no lo profanaba porque el Señor, antes de ese sacrificio, prefería la misericordia. Entonces ese sacrificio se consideraba como pura misericordia. Por eso no se infringía. Por eso Jesús les pone este ejemplo: misericordia quiero y no sacrificio, un sacrificio el cual no os he exigido. Quiero que actuéis en misericordia y que no sacrifiquéis en base a lo que yo no os he demandado. Yo no os he demandado que no sanéis a alguien en día de reposo. No os lo he dicho yo, os lo habéis dicho vosotros. Y si entendierais que misericordia quiero, y pone el ejemplo, ¿no hacen en el templo el día de reposo sacrificios y no les son imputados como pecado? Pero no queda aquí, sino que si ya dijo que de él mismo que era el Señor del día de reposo, en este contexto dijo, uno mayor que el templo está aquí. En el contexto anterior dijo yo soy el Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre, Señor del día de reposo. Y ahora nos dice claramente que uno mayor que el templo estaba ahí. Por tanto, si en el templo se seguía sacrificando para extender la misericordia hacia los demás, ¿cómo, si yo soy mayor que el templo, vais a impedir que extienda mi misericordia? ¿Cómo vais a impedir que yo, que soy mayor que el templo, extienda mi misericordia? No decís nada cuando los sacerdotes sacrificaban en el templo en Shabbat para que te expiaran el pecado, pero ahora lo estáis diciendo porque yo, uno mayor que
que el templo extiendo mi misericordia a este que tiene la mano seca, uno mayor que el templo está aquí. Amén. Aleluya. Amén. Por eso, después de poner todos estos ejemplos en ambas situaciones y con una rotunda afirmación, días atrás, esta de que uno mayor que el templo está aquí, concluye con la respuesta a la pregunta que les hizo. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? El paralelo de Mateo 12:12 lo contesta claramente. Por su consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Amén. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Noten la paranoia. Por medio de un mandamiento de hombre invalidaban el mandamiento de Dios. Por un legalismo invalidaban la ley del Señor para satisfacer sus propios egos. Servir por el servicio, servir por la conveniencia, servir por enaltecer el ego, por el elogio del hombre hacia uno mismo, hacer que todo se convierta en nada. Servir así hace que todo lo que hagamos se convierta en nada. Es ruido sin música, labor sin fruto. Es un horror servir con los motivos inapropiados. Por eso el autoexamen de cómo somos, de cómo vivimos y de lo que hacemos tiene que ser continuo. Amén. Porque si nuestro servicio no tiene el propósito central de elevar a Dios, de predicar su evangelio, de verdaderamente hacerlo por Él, es infructuoso por mucho que te desgastes por Él. Amén. Porque en realidad el desgaste no es por Él, es por ti. El desgaste es por mí. Pero en cambio, cuando haces una cosa minúscula, entendiendo que lo haces para Dios, con la reverencia y el respeto que se merece, con la diligencia y el temor que Él se merece, entonces sí que queda registrado. Amén. El 6, rápido. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Amén. Aleluya. Lo primero que tengo que decir es que cada cual se enoja y reacciona por aquello que le duele y quiere defender. Otra vez. Cada cual se enoja y reacciona en consecuencia de lo que ha pasado y de su enojo por causa de lo que quiere, de lo que le duele y de lo que quiere defender. Y el contraste de enojos y de reacciones es brutal entre Jesús y los fariseos. Ambos enojados, pero el contraste y la diferencia es abismal. Ellos se enojaban porque Jesús quería hacer el bien. Aleluya. Santo Dios. Es literal. ¿Qué quería hacer Jesús? Sanar a alguien, ayudarle en su miseria. Y ellos enojados, porque uno hacía el bien. Enojados por hacer el bien, porque los que quieren el mal se enojan siempre con los que quieren hacer el bien. Amén. Siempre, porque su bien los denuncia, su bien los señala, su bien es luz que alumbra las tinieblas. Amén. Santo. Ellos se enojaron porque Jesús quería hacer el bien. Denuncian su mal. Y Jesús lo hacía y Jesús denuncia su mal por su mal. Y Jesús se enoja por el mal que había en su corazón. Ellos se enojan por su bien y Jesús se enoja por el mal que había en sus corazones. Son enojos, pero diferentes motivos. Unos por el bien y otros por el mal. Luchas, metas y batallas diferentes, mis hermanos. Otra vez, luchas, metas y batallas diferentes. Mientras que unos luchan por una razón y se enojan cuando se les contradice, otros luchan por otra razón y se enojan cuando se atenta contra su Dios. Unos luchan por motivos personales, otros luchan por un motivo que solo es Dios y su palabra, y el bien de su palabra. Esto es así en todo el panorama bíblico y actual. El enojo del Señor es la reacción natural
ante el panorama. ¿Sí? Es una reacción natural ante el panorama que tenía delante. El pueblo que tenía que creer, no creía. El pueblo que tenía que regocijarse por la llegada del Mesías lo despreciaba. El pueblo donde se debería encontrar la fe y la piedad era el pueblo donde se encontraba el legalismo y el egocentrismo y el pecado. Un hombre con una necesidad y en vez de desear su bien, solo buscaban su beneficio personal. Y lo peor, no eran capaces ni siquiera de argumentar palabra en base a su conducta y presentar una defensa lógica en base a lo que ellos estaban haciendo. Dice el texto, el versículo 4 que hemos leído antes al final, ante la pregunta ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o mal, salvar la vida, quitarla? Dice, pero ellos, ¿qué? Callaban. Solo sé hacer el mal, pero cuando lo quiero explicar me callo porque no tengo argumentos. No hay un argumento, imagínense el panorama. ¿Qué momento más perfecto? Si tengo una verdad que refutar, que en medio de una sinagoga, ante una pregunta de aquel a que acuso y persigo, si me hace la pregunta, le conteste en consecuencia para desacreditarlo con otra verdad más contundente. Pero como no había verdad, como no había celo, como solo había odio, se callaban. Porque no tenían argumento. Solo maldad. Solo maldad. El enojo de Cristo sí, fue enojo, pero sin un ápice de pecado. Enojo, pero sin un ápice de pecado, mis hermanos. En muchas ocasiones vemos a Cristo con actitudes contundentes y en apariencia fuera de lugar. Que si las viéramos en la actualidad diríamos legalista, pero tú estás loco, radical. Imagínate que alguien de nosotros o quien sea entra en una congregación y vuelca el púlpito, qué sé yo, y vuelca todo. ¿Qué dirían? Este está loco. Este es un... El Señor entró y volcó las mesas de los cambistas e hizo un azote de cuerdas, porque su casa, que era casa de oración, le habían transformado en cueva de ladrones. En el momento en el cual Pedro, inducido por Satanás, quiso parar el sacrificio de Cristo, no vayas, no mueras, no hagas, le dijo claramente, aléjate de mí, Satanás. Esto no despidió a Pedro, lo atrajo. No lo despidió, lo atrajo a sí mismo. Lo persiguió, que voy con el Señor, me ha llamado Satanás, pero me da igual. Es así el Señor. Y en tantas ocasiones, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, y en muchas ocasiones lo vemos así. Cristo se enoja por la actitud pecaminosa de la gente y por la poca consideración al prójimo, por el poco amor a Dios, por el propio celo y deseo de cumplimiento de la palabra. Pero ninguna de sus acciones estaban impregnadas por el odio o el pecado, sino por un amor a Dios y un celo por la verdad, que es el ejemplo más sublime que tenemos. Amén. Quien ama la verdad, quien ama a Dios, tiene que enojarse por la injusticia, por la mentira y por el pecado y reaccionar en consecuencia. Uno no puede estar pasivo ante el pecado. Uno no puede estar pasivo ante la injusticia. Uno no puede estar pasivo ante las cosas que se hacen mal. Uno no puede estar pasivo cuando ve el pecado a flor de piel y sobre todo cuando está ligado en un contexto de evangelio. Porque si son del mundo, a lo mejor a mí nadie me llama a meterme en el bar de aquí enfrente y ponerme... Un día a lo mejor sí, pero a lo mejor nadie me llama ahí. Pero en medio de un contexto que quieran degradar lo que es justo y lo que es santo y lo que es de Dios, quedarte al margen es aliarte con el que hace mal. Amén. No hacer nada cuando puedes es aliarte con el que lo hace mal. Porque no quieres tomar parte. Pero aquí estamos para tomar parte. Aquí estamos para tomar parte. Estoy hablando de ser imprudente, de ser un loco, no. De medir cada situación, de analizar cada contexto, de medir todo con prudencia, respeto, amor y Biblia. Pero tenemos que tomar parte. No estamos aquí para de brazos cruzados y decir, bueno, que haga lo que quiera, Dios lo sabe todo. No, Dios te toma a ti para que denuncies el pecado, para que proclames la verdad, para que hagas lo que es correcto. Y de nada, cuando tengas al lado tuyo la injusticia, el Señor ya verás cómo despierta en ti un celo en tu interior, pondrá el momento apropiado para que puedas reivindicar la verdad de Dios. Amén.
Por eso mismo que Jesús, que sus discípulos después de él, nunca se quedaron de brazos cruzados. Nunca. Ante lo que estaba mal. Nunca. Sino que reaccionaban a pesar de las consecuencias. Obviamente, reaccionar ante lo malo tiene consecuencias. Es más, no se reacciona ante lo malo aunque se sepa por las consecuencias. Y las consecuencias limitan la verdad en los labios del creyente. Las consecuencias limitan la verdad en los labios del creyente. Y apostamos más por lo que tenemos delante y por nuestro propio bienestar que por Dios. Pero si por honor al Evangelio tengo consecuencias, si tengo que perecer, que perezca. Jesús en esta ocasión no quiere evitar el conflicto. No lo quiere evitar, sino que lo provoca. No lo quiere evitar, lo provoca. Levántate y ponte en medio. El conflicto hoy lo vamos a tener. La vida de aquel hombre, como hemos dicho, no hacía falta, no corría ningún peligro, pero el Señor veía el conflicto en ese momento necesario. Lo veía necesario, por eso mismo, delante de todos y en aras del cielo, le restauró la mano. En aras del cielo y delante de todos le restaura la mano. Esta restauración de este hombre, de la mano, no solo restauró su mano física, porque el Señor no sana físicamente sin más. Cuando el Señor toca, toca de verdad. ¿Se acuerdan del endemoniado? Del gadareno. Cuando lo libera, no lo libera para que hiciera lo que quisiera, sino que el propio hecho de la liberación hizo en él: ¿puedo ir contigo? Quiero ir contigo, Señor, quiero ir contigo. No, vete a tu casa y di todo lo que has hecho. Un evangelista, de endemoniado evangelista. Eso es lo que hace el Señor. Por tanto, el Señor, siempre que hacía milagros, noten que no solo hacía milagros en el cuerpo, sino también algo que a lo mejor se nos escapa. No dice hija o hijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Sé salvo. ¿Por qué? Pero si no te ha curado de algo, de un flujo de sangre o de cualquier otra cosa. Pero es que la sanación física parte por una sanación espiritual. Porque cuando Dios te salva, no te saca de la mano seca de ponértela bien, sino que esa mano corrupta hace que ahora puedas tocar lo santo. El Señor sana tu espíritu. El Señor sana tu alma. Y este hombre que tenía la mano seca física, también tenía la mano seca espiritual. Porque si con su diestra no podía tocar algo, con su izquierda tampoco, aunque la tuviera sana. Pero en cambio, cuando el Señor te trata, ambas manos no solo están sanas para coger cosas, sino para poder servirle. Amén. Es lo que hace el Señor. Restaura tus manos. Restaura tus manos. Todos nacimos con las manos secas, ¿eh? Úsalas, el Señor te las ha restaurado. El 6, y salidos, terminamos ya rápido. Y salidos los fariseos. Vamos por ahí. Sí. 6, ¿no? Y salidos los fariseos tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirlo. Permítanme compartirles en primera instancia una reflexión que leí de esto que nunca había caído, muy simple, muy sencilla, seguro que todos en cuanto lo decimos caemos, de nuestro querido hermano Sugen Michelet respecto a este contexto de fariseos y herodianos, que ayuda a aquellos que confunden la denuncia con Cristo con el legalismo como si de la ley se tratara. Hay gente que confunde el legalismo con la propia ley. Y cuando Jesús denuncia el legalismo, dicen que denuncia la ley del Señor. Y no está denunciando la ley, sino cómo entienden y aplican la ley y cómo el mandamiento de hombre se anteponía ante la ley de Dios. Eso es legalismo. Y dice lo siguiente, más o menos así. Unos representan, por un lado, tenemos dos grupos, unos representan el mayor nivel de aparente santidad, el grupo de los fariseos. Otros representan el mayor nivel de corrupción grecorromano en cuanto a cultura, idolatría, etc., la parte de los herodianos. Lo que me pareció merecedor de exaltar en esta tarde es que cuando Cristo denuncia el legalismo, los herodianos no se alían con Cristo.
lo que decía Suger Michel. No se alían con Cristo, ¿por qué? Porque Cristo predicaba en contra del legalismo, pero los herodianos sabían que no predicaba a favor del liberalismo. Predico en contra. Si Cristo predicara en contra del legalismo, los herodianos, que eran liberalistas en un contexto de hago lo que quiero, cultura greco-romano, me alío con Cristo y no en contra. Porque los herodianos estaban en contra del fariseísmo y viceversa. Por tanto, el mensaje de Cristo, el cual predica en contra del legalismo, a lo que los herodianos no se aliaron a Cristo sino en contra, demuestra claramente la perfección y equidad de nuestro Señor Jesús en su mensaje, ya que predicaba en contra del legalismo, pero no en contra de la ley, sino a favor de la santidad y en contra del liberalismo, poniéndose en contra tanto de los fariseos como de los herodianos, tanto de la pura hipocresía legalista de los fariseos contra la cultura idólatra y pagana de los herodianos. Un equilibrio perfecto. Y me mereció la pena, y creo que merecía la pena resaltarlo, me hizo mucho bien cuando lo escuché del hermano Suger. Para concluir con el relato, Marcos nos resalta una vez más como aquellos que no tenían nada en común, el odio hacia esa persona es capaz de unirlos. ¿Cuántas veces lo hemos visto ya? Aquellos que no tenían nada en común se alinean para un objetivo común. El odio los unifica. A veces a esto se le llama solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Sí, a veces a esto se le llama unidad del espíritu, cuando es unidad de la carne, movidos por el odio. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Lo han escuchado alguna vez esto? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por un lado tenemos a los fariseos, que son los protagonistas habituales de nuestra historia, que juntamente con la secta saducea son los perseguidores por autonomasia de Jesús. Y por otro, se nos menciona a estos herodianos. Los herodianos eran los partidarios y colaboradores de Herodes, trabajaban como sus funcionarios, y estos perseguían a Jesús por los motivos habituales también. Por un lado, eran aliados del imperio. Y el imperio, aunque no tenía idea de teología bíblica, sí que sabían que cuando se escuchaba de Mesías, las revueltas empezaban a comenzar. Por tanto, Roma, cuando escuchaba de algo que tiene que ver con un Mesías, se ponía en orden de batalla y decía, vamos a parar esto porque empieza una revuelta. Porque ellos sabían que el Mesías tenía que ver con alguien que sacaría al imperio que gobernante ocupa y lideraría una revuelta en contra de estos para que Israel tomara la posición. Por tanto, estos herodianos que estaban aliados con Roma, cuando se iban en contra de Jesús, que se proclamaba Mesías, al mismo tiempo fomentaban su amistad con el imperio. Eso por un lado, pero por otro sabemos que un íntimo de Jesús, no hacía mucho tiempo, en aquella época, denunció a Herodes. Lo denunció. Y le denunció porque tenía la mujer de su hermano. Y este fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo de Jesús, yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Viene uno que es mayor que yo. Por tanto, tenían los motivos suficientes para ir en contra de Jesús. Pero ahora estos fariseos y estos herodianos, que ambos por diferentes causas iban en contra de Jesús, pero a favor, o sea, en contra también de los unos con los otros, se unen. Ya no hacen la guerra por separado contra Jesús, se unen para ir en contra de nuestro Señor. Y es que el odio, mis hermanos, el deseo de la carne para acabar con ello que te estorba, nubla a tal grado la mente y el corazón de las personas que da igual las herramientas que se utilicen para llevar a cabo tu propósito. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos celo por el Señor, los creyentes, cuando digo nosotros no digo Casa de David, los creyentes, los cristianos, normalmente tienen que tener celo por el Señor. Y su celo por el Señor les hace ir a todas con todo en cuanto al Evangelio. Pero tenemos una limitación. Esto es nuestra dirección. Esto nos dice cómo tenemos que movernos y desarrollarnos en el ejercicio de nuestro servicio. Amén. Y nos dice hasta dónde tenemos que llegar, qué es lo que podemos utilizar,
qué medidas tenemos que tomar, cuándo avanzar, cuándo parar y cuándo retroceder. Aquí te lo dice todo. Estamos legislados en nuestro celo, en nuestra labor, por Dios. Amén. Pero en cambio, aquel que no tiene esto como legislatura, no tiene límites para su desempeño. Desarrolla su desempeño en contra del objetivo y va con todo lo que tiene sin ningún tipo de límite. Porque no lo legisla ningún tipo de ley. A donde llegue su inventiva, allí irá para cumplir su propósito. A estos les daba igual ser judíos, a los otros herodianos, tener la ley y matarlo y hacer lo que quisieran, porque no estaban legislados por nada. El odio los legislaba. El odio los movía. Y qué peligroso es el odio. Qué peligroso es el odio. Hace hacer cosas impensables. Y llegar hasta el final tocando cualquier tipo de recurso para poder cumplir el cometido. Pero líbrenos Dios de que los objetivos que tengamos en la vida los intentemos cumplir al margen de nuestra ley. Amén. 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 Sí, Señor. Esto nos tiene que legislar Amén. en todo. Amén, Señor. Y cuesta, porque tiene una particularidad la legislación de la Biblia. Gana Él y perdemos nosotros. Amén. Amén, Señor. ¿Sí? Moverte sin esto hace que ganes tú. Amén. Y ganas, seguro. Ganas. Pero moverte con esto, gana Él. Amén. Pero pierdes tú. Amén. Pierdes tú. Pero ¿qué más da que perdamos aquí? Es que aquí tenemos ciudad permanente. Es que tenemos que invertir donde la polilla puede destrozar, por donde el ladrón puede hurtar. Nuestra inversión no está aquí. ¿Qué más da si pierdes aquí? Todo lo que pierdas aquí lo ganarás allí. El rico y Lázaro le dijeron que tú allí recibiste tus bienes, rico, que no tenía ni nombre, y aquí recibes tus males. Lázaro recibió allí sus males, pero hoy aquí recibirá sus bienes. Amén. Invirtamos en lo eterno, que es lo que importa en el nombre de Jesús. Amén.